universidades, porque hablar de deporte es hablar de salud y hablar de educación, y quizá tener a muchos niños, si no en universidades de primera división, pero sí en todo el país, en universidades donde además puedan tener una profesión, después ejercer una profesión. O sea, el básquetbol abre muchas oportunidades, y muchas veces con todo lo que hacemos con buena intención, pero no de la mejor manera, se las estamos negando. Perfecto. ¿Su nombre, entrenador, procedencia es de Yacuy? Yo soy de Santiago de Yacuy. ¿Su nombre? Iván Jiménez Aguilar. Muchísimas gracias por estos comentarios, y sobre todo yo creo que datos interesantes que da usted. Bueno, ojalá y sirvieran de algo. Claro que sí. Muchas gracias y felicidades. Claro que sí, señoras y señores. Claro que sí. Ya está en la cancha el equipo de Santa Cruz, Tlahuitoltepec contra Tierra Blanca. Pelota en el aire y juego. Viene el equipo de Tierra Blanca. La oficial que regresando pelota, así que me parece que ya va a pertenecer al equipo de Santa Cruz, la agencia de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Juegan bonito. Viene el número 5. Ahí nuevamente la pelota, ¿con quién? Con el 9. El 9 por un costado. Se va a elevar. No hay nada. La pelota sigue perteneciendo a Santa Cruz. Por algo llegaron a la gran final. Viene el avance de Santa Cruz. Lanzamiento, no hay nada. Lo tiene Tierra Blanca, va a colar. Falta. Falta, señoras y señores. Aquí estamos presenciando este partido. Es la primera parte. Bonito partido. Van a venir dos posibles para el equipo de Tierra Blanca. Prepara metralla, apunta fuego. Adelante, amigo Rubén. Te toca narrar esta primera parte. Bien, entonces está el equipo de Tierra Blanca, Santa Cruz, Tierra Blanca. Y por supuesto contra Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Se abre el marcador, un punto arriba la selección de Tierra Blanca. Mientras tanto, el equipo de Santa Cruz Tlahui se quiso ir, pero se resbaló. Y eso hace que la bola sea peleada por el equipo también de Tierra Blanca. En poder del esférico Santa Cruz Tlahui, número 7. ¿Quién tiene la recepción? El número 5. También se resbaló. Robo de esférico. Santa Cruz, Tierra Blanca. No se entendieron estos muchachos. Estamos en la categoría juvenil varonil. Mientras tanto, número 11, seguramente después de este partido entraremos con femenil libre. No, exacto, el esférico número 11, Santa Cruz, Tlahui, tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tierra Blanca, número 6, se va, resortea y nada. Lo tiene Santa Cruz, Tlahui, número 11, se va Santa Cruz, Tlahui, tira, pero hubo bloqueo. Y el esférico va a ser para el equipo de Santa Cruz Tlahui, jugador número 11, muchachos, que se está estirando. Este jugador número 11 de Santa Cruz Tlahui se coloca en la línea de los tiros libres. Un punto solamente hay en este partido y lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Santa Cruz, Tierra Blanca y Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Un punto arriba el equipo, la selección de Tierra Blanca. Adelante, apreciaciones, Ranulfo. Estamos empezando bastante bien. Los dos equipos traen garra, traen muchísima velocidad. Son de hule. Se resbalan, se caen y no hay dolor. Eso se aprecia donde estamos. Pero finalmente va a ser un partido candente. Gane quien gane. Ahorita los primeros segundos están jugando. Ahora sí que otro nivel, Dios. Adelante Rubén. Bien, vamos entonces. Nos habíamos quedado en los tiros libres de este jugador número 11 de Santa Cruz, Tlahuitoltepec. Va a realizar el primer lanzamiento libre, mide distancia, eleva el esférico y adentro. 1-1 es el marcador. 1-1 el marcador. Número 11 de Santa Cruz Tlahui tiene el esférico. Va a ser el segundo tiro y adentro. 2, un punto arriba
la selección de Santa Cruz Tlahuitoltepec. Al abordaje el equipo de Santa Cruz, Tierra Blanca tiene el esférico, buscando por dónde, quién lo tiene, quién tiene el receptor es el número 0, tira Tableré y nada, ¿quién lo tiene? Lo tiene por altura el equipo de Tierra Blanca y peleándose el esférico, lo tiene Tlahui. Peleándose el esférico, no lo dejan, se lo quitan, pero hay que proteger, hay que guardar ese esférico, porque dice la ley de la alternancia, se marcó bola entre dos y el esférico va a poner en movimiento el equipo de Tierra Blanca se va, Tierra Blanca se va a ir Tierra Blanca. Tenemos un dato ahí de Tierra Blanca, ahorita lo decimos cuando se solicite tiempo. En poder del esférico el equipo de Santa Cruz Tlahui. Santa Cruz Tlahui, número 11, haciendo que se hagan la rotación. Número 11 se quiere ir combinación, pero hay una falta que cometió el equipo de Santa Cruz Tierra Blanca. Y el esférico va a ser posesión de pelota para el equipo de Santa Cruz Tlahui. Vaya que el equipo, la selección de Santa Cruz hoy está presente en esta gran final categoría juvenil varonil. El esférico es para el equipo de Santa Cruz Tlahui. Bolita para quién, para Santa Cruz Tierra Blanca se va busca receptor, así lo encuentra y pivoteándose el esférico más de media cancha, llegando a terreno que defiende el equipo de Santa Cruz Tlahui. Número 0 del equipo de Tierra Blanca, quiere meterse, quiere irse, pero no lo dejan. ¿Quién tiene receptor? El número 10, vaya descolgada. Ahí está esta jugada que implementó el equipo de Tierra Blanca. Le dieron la vuelta, marcador 3 para Tierra Blanca, 2 para Santa Cruz Tlahui. Número 11, el 11, ahí este jugador del equipo número 5 de Santa Cruz, el número 11, este jugador, movedor de esférico del equipo de Santa Cruz Tlahui. ¿Quién tiene el esférico? Lo tiene, ¡ay, el bloqueo! Se está alzando este muchacho número 13 de Santa Cruz Tlahui, pero lo bloquearon y por eso le van a dar 2 posibles. Número 13 entonces se perfila para realizar el primer lanzamiento libre, tira y adentro, se empata el marcador a 3. 3-3 es el marcador. Número 13, segundo lanzamiento libre de Santa Cruz Tlahui, se perfila, tira y nada. ¿Quién lo tiene? El equipo lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca tiene el esférico, va rápidamente Tierra Blanca llegando a medio terreno, el esférico para Tierra Blanca, combinación al número 5, este alto quiere meterse, tira, nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene de rebote el equipo Tierra Blanca, número 10 al 6, el 6 se va, pero foul ofensivo, dice el señor oficial. Le marcan al jugador número 6, iba como toro salvaje este jugador número 6 y el esférico para este jugador movedor de esférico, número 11, este muchacho de Santa Cruz Tlahui, número 11 al 7, el 7, tira el 7 de Santa Cruz Tlahui. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Tierra Blanca, pero alguien ahí se desesperó del equipo de Santa Cruz Tlahui, número 7. Y el esférico es posesión de pelota para el equipo de Tierra Blanca. Hay un tiempo, hay un dato, Ranulfo, que hay que dar lectura porque aquí nos lo dieron. Así es que, adelante. Claro que sí, están agradeciendo los del equipo de Tierra Blanca, juvenil varonil, al ciudadano Audel Rodríguez Domínguez y a la familia Gloria Pérez Martínez. Son donadores de varios juegos de uniformes y de tenis. Muchos saludos. Están radicados allá en California, Estados Unidos. Decíamos, cuando hay trabajo de equipo, cuando cada quien aporta su granito de arena, aquí está el resultado. Está jugando muy bien Tierra Blanca, está jugando muy bien Santa Cruz. Adelante, seguimos, Rubén. Muy bien, ahí está, pues agradecimientos por parte del equipo de categoría juvenil varonil de Tierra Blanca. Es el agradecimiento pues a la persona, a la familia que apoya, porque todo es importante en el deporte.
Vámonos entonces al abordaje. El equipo de Tierra Blanca eleva. ¿Quién lo tiene por altura? El equipo de Santa Cruz Laui. Se va. Y nada. Vaya, no tenía receptor. Tuvo que tirar, pero no encestó. Al abordaje el equipo de Tierra Blanca. Número 0. Se va el bloqueo. Sale perfecto el equipo de Santa Cruz Laui. Se va el número 5. ¿A quién? El número 7. El 7. Se empezó a pelear el esférico y todavía tiene en poder del esférico el equipo de Santa Cruz Laui. Santa Cruz Laui tiene el esférico, el número 11. El 11 quiere meterse el 11. Por donde el 11 receptor pasea la asistencia, se va. ¿Y quién tiene el esférico? Lo tiene el número 11. Se eleva, pero hay una violación, dice el señor juez oficial. Así es que el esférico entonces corresponde para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca en movimiento del esférico. Ya casi se termina este primer tiempo y el marcador 3-3 hasta en estos momentos. Mientras tanto, el tiro de Santa Cruz. Tierra Blanca, nada. Lo bloquearon en el intento de tiro, grandototote número 5 que presenta el pentágono de la selección de Tierra Blanca. Es saque, línea de fondo en movimiento. Santa Cruz, Tierra Blanca, la finta, tira. ¿Quién lo tiene? Se acabó este primer tiempo. Marcador: Tierra Blanca 3 y Santa Cruz Laui 3 puntos. Así es, señoras y señores, después de entonces vendrá el equipo femenil libre, de ahí seguramente veteranos, y nos iremos con Juquila y Totontepec. Así es que faltan 3 partidos. Faltan 3 partidos, siguientes 2 partidos está Tlaui, está la libre femenil, está Tlaui contra Yutla, después veteranos varonil, está Tlaui, y no tengo con quién va, porque cuando nos dieron la lista creo que ahorita investigamos, son 3 equipos de Tlaui que van seguidito. Y luego la gran final, Totontepec contra el equipo de Cáscaras de Juquila. Vamos a comenzar la segunda mitad, señoras y señores. Está bueno y bonito, está bajo el marcador, pero el partido está sumamente emocionante. Viene Tierra Blanca con la pelota. Va a encarar, va a buscar. Es el número 0 por ahí. Antes recibiendo la falta. La falta que le cometen al equipo de Tierra Blanca. Va a ser saque lateral y lo pone en circulación el altote, el gigantote del número 5 de Tierra Blanca. Viene el número 6, la media vuelta, no se lo permiten. Por ahí la marcación de Santa Cruz, Tlaui Toltepec está más que fuerte. Lanzamiento de 3, casi hay canasta. El número 0 contra remate adentro. 5-3 el marcador y va a tener, me parece, un tiro adicional. Esto es malo para Tlaui, esto es bueno para el equipo de Tierra Blanca. 5-3 ahorita el marcador. Esperemos el tiro adicional. Lo pone en este momento Tierra Blanca. No hay nada. ¿Quién tiene la pelota? Bajo la tabla ya estaba Hipólito, pero se repite, se movieron antes. Se repite el tiro adicional. Es el número 0. Quien está en la pintura. Prepara metralla. Observa el panorama. Lanzamiento. No hay nada. El rebote que lo tiene. Finalmente dice la oficial que la pelota le va a corresponder al equipo de Santa Cruz. Es la agencia de policía de Santa Cruz. Yo no había visto jugar a estos muchachos. Tlaui Toltepec, que diga Santa Cruz tira y no hay canasta. Aquí tenía que haber canasta, lástima, Margarito. Llegaron bonito, pero no hay enceste. Viene Tierra Blanca, 5-3 el marcador. Viene Tierra Blanca, el abordaje es del número 6. El número 6 buscando en quien al receptor número 0. Se levanta el tiro de 3, no hay nada. La pelota lo tiene Hipólito, le quitan la pelota a Hipólito. Allí cometió, a ver si la factura no le sale muy cara. No, pudo componer inmediatamente. Ya lo tiene Hipólito, se tiene que avivar.
Se lo arrebataron cual vil chocolate. Avanza entonces el equipo de Santa Cruz en este momento, en este avance. ¡Ah! No entra la canasta. No entra la canasta. Lástima, Margarito. Está jugando muy bonito Santa Cruz, pero no está concretando. Viene el avance de Santa Cruz de 3. Nada, recupera Santa Cruz. Falta. Falta que le hacen a Santa Cruz. Juegan hasta con ritmo estos jugadores. Todos brincan, 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 brincan. ¡Qué bárbaro! ¿De dónde traen tanto resorte? Puro jumper por aquí, por allá. Viene entonces el equipo de Santa Cruz, número 7. Ahí el tablerazo adentro. Se empata el partido. Se empata el partido, ¿no? Ahí está al revés, creo que el marcador. Viene el avance del equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca con la pelota. Buscando, observando el panorama. Ahí está Tierra Blanca, Tierra Blanca, Tierra Blanca. Presionan a Tierra Blanca, va a entrar el altote. No logra entrar, a este le cometen una falta. A ese le cometen una falta. El público está chiflando por el marcador. El marcador es 5-5. ¿Qué pasa con el marcador? Aquí el marcador es como que 7 es Tierra Blanca y 3 es Tlahui, ¿no? Es Santa Cruz. Pero ahorita se corrige, ahorita se corrige. Ya están ahí. 5-5 el marcador, es 5-5. 7-3 lo tienen, pero es 5-5. Y el público lo observa. Y la gente dice, ¿qué pasa? Pónganse abusados. Claro, son los oficiales, pero también se equivocan. Y el público como está dando seguimiento a cada puntito. 5-5 se está desvelando Santa Cruz, esperemos que sí. Saludos cordiales a la gente de Santa Cruz y se está desvelando con nosotros. En este momento, aquí está. 5-5, ya se corrigió. Ya se corrigió. 5-5 el marcador, la corretiza que hay ahorita a nivel de cancha, cada quien con su cada cual. Santa Cruz allí se equivoca, ¿qué pasó allí? Chocó la pelota con el fierro, eso ya está, es fuera. Y la pelota le tendría que corresponder a Santa Cruz y así efectivamente. La pelota en este momento lo va a tener Santa Cruz. Brian, un jugador habilidoso, ha crecido bien. Viene el avance de Brian con la pelota, buscando, observando el panorama, se mete. Falta que va negociando Brian. Esperemos por el bien de la causa que aquí haya puntería. 5 minutos 40 segundos. Está Brian ahí en la pintura, prepara, observa, respira, lanzamiento adentro, seguro sin nervios. No parpadea Brian, está sumamente concentrado. Viene el segundo intento para Brian. El público le chifla adentro, sin ningún contratiempo. 7-5, ahora sí. Va arriba el equipo. Aquí va a haber una marcación, una falta innecesaria de Brian. Una falta de Brian, pero bueno, ahorita ya están en la dinámica del partido. Y a veces las cosas suceden ya en automático. Viene el equipo de Tierra Blanca, el número 6 va a colar adentro. 7-7 el marcador ahorita, nuevamente empatan. Viene el avance de Santa Cruz de 3, no hay nada, hay una falta. No hay nada, hizo el lanzamiento y va a tener posibles el equipo de Santa Cruz. Es Genaro, me parece, es el número 7, así dice la leyenda. Está en la pintura. O no, sepa qué dice, pero es el número 7 que está en la pintura. Este es Santa Cruz. Prepara, metralla, apunta adentro. Es el Güero. Dice Güero, no Genaro. Es el Güero. Viene el segundo intento, prepara el Güero adentro. Estos jóvenes están muy certeros. 9-7 el marcador. Por eso está bonito el partido. Viene Tierra Blanca, número 6. Pierde la pelota, no. Todavía en posición, Tierra Blanca de la pelota. Es el número 10, va a tirar, el reloj presiona. Tiene que tirar y luego será el altote. Falta que comete Santa Cruz. No había forma de cómo desarmarlo. Y se vino la falta y va a ser saque lateral a favor de Tierra Blanca. Avanza, abrieron la puerta adentro. Ahí se abrió la puerta y aprovecha muy bien el equipo de Tierra Blanca. 9-9. Viene nuevamente al abordaje el equipo de Santa Cruz, Tlahui Toltepec.
Hay una falta y va a ser saque lateral a favor del equipo de Santa Cruz Tlahuitoltepec. Ahí están los jugadores, hay un tiempo fuera. Tus impresiones, amigo Rubén Martínez, ¿cómo van? Vaya, vaya, así el bonito resorteo marcador que ha estado empate. Ahorita están empatados a 9. A 9 están en estos puntos y le restan 3 minutos a este partido. Segundo tiempo, segundo es el tiempo complementario. Esto es lo bonito precisamente de este deporte, de estos jóvenes, de estos muchachos, seguramente en la edad de 17, 18 años que tienen pues estos jugadores en la categoría juvenil varonil. Vámonos entonces a retornar a la jugada. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores, ya estamos. Vamos a entrar a la etapa más cardíaca de este partidazo. Tierra Blanca defendiendo a Santa Cruz. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces el equipo de Santa Cruz. Brian con la pelota. Ahí buscando al Güero. El Güero, el 7, la media vuelta. Se levanta. No hay nada, señoras y señores. Este Güero se levanta por segunda ocasión. No hay nada, la pelota. Ya lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Es el número 6, La pelota, allí se pierde la oportunidad y vámonos. 11-9, 2 puntos a favor de Tierra Blanca. 11-9. Se va a la pintura el número 12, Freddy. Uno de los más altos. Se prepara. Adentro. 12-9. 12-9 se despegó el equipo de Tierra Blanca. Viene Santa Cruz. Santa Cruz con la pelota en este momento, buscando, observando el panorama. Está Santa Cruz. ¿A quién? Santa Cruz va a encarar. Entra, pero no hay canasta. El jugador juega bonito, pero no hay canasta. Avanza Tierra Blanca con la pelota. Es el número 0. Avanza Tierra Blanca. Un minuto con un segundo. Y esto termina 9-2 el marcador. Va ganando el equipo de Tierra Blanca. Y hay dos posibles para el número 5. De repente se despegó Tierra Blanca. Prepara metralla, observa, punta, fuego. Nada. Ya son las 11 de la noche. Con razón, ya siento frío. 11 de la noche. Aquí estamos en Tamazulapan. Viene el segundo intento para el jugador número 5. Prepara metralla, apunta. No hay nada, la pelota no entra. La tiene en este momento Santa Cruz. Este le va a meter velocidad. Viene Santa Cruz al abordaje. No hay canasta. Contra remate y falta únicamente. Hay una falta. Hay una falta que le marcan al equipo de Santa Cruz. Y se va a la pintura. Está en la pintura Santa Cruz, prepara su primer tiro el Güero. El Güero, adentro. Viene el segundo intento, 10-12. 10-12, todavía hay posibilidad. Prepara metralla, apunta. No hay nada, 10-12 el marcador. 2 puntos de diferencia. 2 puntos. 45 segundos y terminamos. Ahora sí, ya cada quien con su cada cual. Marcación personal. Viene el avance de Tierra Blanca. Tierra Blanca con la pelota. Se resbala Brian. Viene Tierra Blanca y se abre la puerta. No hay nada por un costado y estaba tirando. La pelota es para Tierra Blanca. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente Tlahuitoltepec. Al abordaje Tlahuitoltepec en este momento, señoras y señores. Hay 2 posibles. Hay 2 posibles. Son tirables. Hay faules acumulativos. Eso es bueno para Tlahui. Aquí tendría que empatar Brian porque hay 28 segundos. 10-12. El marcador. Aquí tendría que empatar. Viene Brian al abordaje. Prepara metralla. Apunta. Adentro. Señoras y señores. 11-12 el marcador. Viene el segundo intento para Brian. Implora a los dioses.
Y ahí está, empatado el partido. 28 segundos. Robo de pelota, viene el Pog, adentro Hipólito. Hasta brincó el Edgar de alegría. Este Edgar dejó la cámara y se pone a celebrar. Viene el equipo de Tierra Blanca. El Hipólito apareció justo cuando tenía que aparecer. 14-12. Y se va a la zona de los tiros libres. 13 segundos. 13 segundos. ¿Cómo le va a ir? ¿Qué tal va a participar la porra del equipo de Tlaui? Ahí está. A ver si se alcanza a escuchar la porra. ¡Falla! Falla. Viene el segundo intento para el equipo de Tierra Blanca. Van abajo en el marcador. Prepara, metralla, apunta, fuego. La pelota lo tiene el equipo de Tlaui. Se repite, dice, se repite. Alguien se movió antes, se repite. Ya lo tenía Tlaui Toltepec. Está gritando Brian, está animando. Es un líder en la cancha. Prepara en el brinco nuevamente Brian. No, la pelota lo tiene Santa Cruz. Va a colar solito y su alma. Algo antes pasó. Perfectamente. Hubo falta. No vi qué pasó, pero pensé que se había acabado el tiempo y no. 14-12 el marcador en este momento. 14-12. 14-12. Aquí viene una rechifla impresionante para el jugador de Tlaui Toltepec. Ahorita lo va a escuchar usted. Estamos transmitiendo desde Tamazulapa en el Espíritu Santo Mije. Se viene la rechifla. Prepara. ¡Adentro! Santa Cruz se motiva. 15-12, 9 segundos. Adentro, señoras y señores. Vamos con el tiro adicional. Sería bueno que metiera esta, porque si se viene un triple solamente se empata. Pero bueno, sería buenísimo si mete esta. No entró, así es esto. Viene la pelota a favor del equipo de Tierra Blanca. La pelota en poder de Tierra Blanca. ¿Dónde va la pelota? Va a colar, se resbaló. Es falta, un segundo. Un segundo, esto se está terminando, señoras y señores. Uf, y recontra, uf. Se va a la pintura el equipo de Tierra Blanca. Tiene dos posibles o tres. ¿Cuántos tiene Rubén? Tiene dos nada más. Tiene dos, un segundo. No alcanza para nada. Viene el primer intento. Aquí la puede meter o la puede fallar. La falla. La falla es la presión, son los nervios a 1000 por hora. Viene el segundo intento. Tantos así hasta que Edgar, nuestro compañero, brincó. Viene el segundo intento. Segundo intento. Adentro. Esto es bueno para Tlaui, porque va a tener control de salida. Se va a terminar esto, señoras y señores. Se va a terminar. Gana Santa Cruz 15-13. Ganó Santa Cruz 15-13.